Bien, vamos a trabajar hoy en filosofía con lo que es qué es la religión. Sí, a veces nos preguntamos, hablamos de religión, pero realmente sabemos un poco a grandes rasgos qué es la religión. Bueno, vamos a trabajar algunos conceptos sobre este tema el día de hoy para entrar de lleno a lo que va a ser el bloque 3 sobre filosofía y religión en la Edad Media hasta la modernidad. Este, Esto es entonces. Me voy a colocar aquí para verlos de frente y decirles que la religión, conceptualmente hablando, es un sistema de creencias que determinan o se determinaron en la sociedad para definir o darle respuestas a ciertos fenómenos de origen de alguna divinidad o de algún suceso o hecho fenómeno, ¿sí? Sin embargo, a raíz de la historia de la humanidad, pues hemos entendido que los sistemas de creencias se han adaptado a diferentes circunstancias, siempre con un cometido, de tal forma que este cometido va a tener que ser la formación de valores dentro de la sociedad. ¿A través de qué? Bueno, va a ser a través de, perdón, va a ser a través este, de ciertos dogmas o doctrinas, que estos dogmas o doctrinas pues van a estar establecidos dentro de lo que va a ser algún texto como fundamento para poder declarar que son reglas que deben de seguir ciertos grupos sociales que pertenezcan a esta religión, ¿no? Entonces, eso va a ser entonces un sistema de creencias que está basado, fundamentado en dogmas o doctrinas, y que estas doctrinas pues van a ser las enseñanzas para los feligreses o que estén adaptados a esa religión. Por otro lado, los dogmas y el sistema de creencias nos va a llevar a tener ciertas costumbres o ciertos símbolos que van a determinar la idea de lo que va a ser la religión como tal. Entonces, es importante entender que esas costumbres y símbolos están determinados por el sistema de creencias que al final de cuentas nos van a llevar a una divinidad o a un ser superior o algo que tiene que ver más allá de lo que nosotros pensamos y que es la que nos va a dar ya sea felicidad, castigo, bien o no. Entonces, eso tiene que ver con la divinidad y esto tiene que ver mucho con algunos mitos que en sus principios pues determinaron a ciertas divinidades. Entonces, eso va a ser. Entonces, ese sistema de creencias que nosotros vamos a tener para definir lo que va a ser la religión, pues va a partir de todas las diferentes religiones, ¿no? Por eso yo aquí les anotaba como imagen símbolos de algunas religiones que son fundamentales en nuestra sociedad, que para nuestro caso más adelante vamos a trabajar con estos tres, ¿no? Estos tres son los que nosotros vamos a trabajar un poquito más a fondo. Entonces, es entendible que los mitos definan una divinidad o un ser superior. ¿Por qué? Porque de ello va a depender que los dogmas establezcan estos principios básicos y fundamentos para adquirir una moral dentro de esas religiones, así como las creencias que cada uno de nosotros tengamos sobre ese ser superior y sobre las formas de conducta que vamos a ir adquiriendo. Sin embargo, si las enseñanzas de las doctrinas no las aplicamos, pues prácticamente no va a haber práctica moral dentro del mundo religioso al que se pertenezca. Entonces sí es importante que los principios se practiquen y que las creencias se consideren como certeras, porque si no, no hay una credibilidad sobre la religión que se piensa profesar. Y es que eso es parte fundamental porque si nosotros lo vemos o lo visualizamos, el que estés integrado a una religión o que profeses una religión es parte de lo que a uno se va a preguntar sobre la existencia de las cosas, si es o no es, sobre la aplicación moral dentro de la sociedad para mantener una armonía del grupo o núcleo social o de la comunidad como tal, que vamos a estar integrados por la creencia o por la veracidad del mundo espiritual en el que nosotros nos queremos mover. Sin embargo, entendamos que
la religión como tal no es cuestión o no es directamente el significado de fe. La fe es una situación muy distinta, por eso la desaparto de todo esto, porque la fe es lo que tú crees, lo que a ti te motiva, lo que tú quieres ser y lo que puede llegar a llevarte a ese punto, ¿no? Entonces, no es que nosotros entendamos a la religión como la fe, sino más bien aquí va a ir una barrera, ¿sí? La religión es aparte y la fe es otra. Entonces, para que no se confundan, yo voy a borrar esta parte solamente para que entendamos que la fe es una motivación que te lleva para hacer las cosas que quieres ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como las costumbres y símbolos que yo marco acá, ¿sí? La fe es lo que te va a mover. Sin embargo, tú puedes tener una religión que, a lo mejor tu religión es que siempre estés en paz. Tú siempre vas a contribuir, vas a llevar prácticas fundamentales o creencias o principios para que la paz siempre esté contigo. Entonces, eso lo puedes fundamental. Entonces, es importante que entendamos que la fe es una situación y la religión es otra. Ya para terminar esta parte, debemos entender que la religión viene de la palabra latino, del vocablo latino que significa, que dice ligare, y que realmente la definición etimológica pues es ligar o amarrar, ¿no? Entonces lo que nosotros entendemos como sistema de creencias son esas formas en las que un ser humano, ¿sí? Tiene una comunicación o una línea, una unión, una liga que lo identifica con un dios o con diferentes dioses, que estos dioses le van a dar ciertas razones por las que las cosas que ve o que el mundo que le rodea, pues está hecho o se llevó a tal caso. Por otro lado, la acción y efecto de volver a ligar a Dios es parte fundamental de los seres humanos porque de eso nos motiva, nos lleva a que las cosas se hagan, ¿no? Es una actividad que obligatoriamente la tenemos que llevar o forzosamente la tenemos que realizar si es que nosotros tenemos una religión. Pero les decía, la religión no es que estés enfocado a un núcleo social. Tú puedes tener tu propia religión y sobre eso tú puedes creer y te puedes fundamentar para realizar las cosas. Es entonces cuando nosotros podemos lograr ciertos proyectos o ciertos proyectos a futuro porque nosotros nos los estamos estimulando a sí mismo. Entonces, y la G, pues es ese carácter de voluntad que nos lleva o nos ayuda a lograr ese objetivo, ese proyecto que nuestra religión nos está proveniendo. Entonces, es importante entender eso, ¿no? Que la religión está basada para hacer proyectos y tiene que ver con ciertos principios dogmáticos, pero que se tiene que llevar a la práctica para que esto suceda. En tanto que la fe, pues solamente es un carácter de voluntad que te motiva a hacer las cosas. Eso sería por una parte. Por otra parte, entendamos que la religión es consolidar un sistema de valores, que es la que nosotros hace un rato les comentaba, ¿no? Vamos a consolidar ese esquema de valores mediante la práctica y la creencia de tener una divinidad superior a nosotros que nos va a estar diciendo está bien, está mal, está correcto o está incorrecto. Entonces, bajo ese esquema nosotros podemos ir mejorando nuestra vida cotidiana, pero no necesariamente, les decía, debemos de estar dentro de un núcleo social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas luego los sistemas dogmáticos se malentienden y se malinterpretan y entonces por eso realizamos cosas distintas a las que nosotros podemos proyectar. Es importante también que el proyecto común, es importante que nosotros los valores que obtengamos y que el proyecto común que tengamos sea específicamente la que podemos tener con los otros integrantes de nuestra religión. Si no, va a haber una interferencia entre ideas y ese grupo social con un proyecto común, pues no vamos a terminar de hacer nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la religión proyecta una idea futuro que en la idea futuro la mayoría de las veces es estar bien contigo mismo. Y si esa satisfacción espiritual no te deja nada bueno, pues entonces no va a haber una fe posible o tu fe simplemente está de cabizbaja. Entonces, cuando nosotros entendemos que la fe es una forma de motivación, es porque vamos a tener esa capacidad de satisfacción espiritual.
y la fe va a ser un medio, ¿sí? La fe es un medio para nosotros entender o llevar nuestro sufrimiento a una motivación de felicidad. Si no hay esa motivación, pues simplemente el sufrimiento se va a quedar aquí con nosotros y nosotros vamos a tener que irnos por otro lado. Es entonces cuando entendemos que consolidar un sistema de valores se tiene que ver con respecto a una religión, pero una religión basada en lo que a ti te gusta, ¿sí? Siempre de por medio la fe. ¿Para qué? Para que tus creencias te ayuden a motivarte y que ese ser superior ejerza voluntad para que a ti nunca te falte más la motivación, pero es entendible que es la interpretación de la vida lo que nosotros tenemos como un consuelo, una esperanza donde vamos a distinguir lo bueno y lo malo, con un código ético que ya decíamos hace rato que es parte de lo dogmático, parte de las reglas específicas que la religión que tú profeses pues te va a implementar y que te va a adoctrinar para que tu proyecto a futuro se pueda lograr. Entendiendo que ese proyecto de futuro puede estar ligado a una sociedad, a ti mismo o con otra persona para que ese grupo de personas o ese grupo de entendimientos se pueda desarrollar conforme a lo que el grupo social determina. Y es entonces cuando nosotros proyectamos símbolos o profesamos ciertas ideas, ¿no? Mediante la idea de un profeta, de un chamán, que es la que nos va a dirigir en un sistema en el cual proyectará las ideas de estas religiones. Pero sí es entendible que debemos de proyectarnos de un principio nosotros mismos a partir de nuestra propia fe, de lo que nosotros creemos. Eh, y ya para ir terminando, vamos a ver que hay diferentes tipos de religiones según la teología. La teología es una forma básica de entender, entender las diferentes religiones y que vamos a tener, por ejemplo, las que tienen un ser superior en la que creen y los que no tienen. Entonces, los que les llamamos teísmos, ¿sí? Pues van a ser los que creen en un ser superior. Entre estos vamos a encontrar el monoteísmo, el politeísmo, el dualismo y el panteísmo. Del monoteísmo nos vamos a enfocar a lo que va a ser el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las tres grandes religiones a nivel mundial con mayor número de adeptos. Vienen después los politeístas, que son prácticamente del mundo antiguo, las culturas egipcia, romana, Grecia o la parte nórdica. Y por el otro lado vamos a encontrar al dualismo, que son los que mantienen una idea de dos principios que es bien y mal, ¿sí? Casi la mayoría está basado en esto, ¿no? Y por último vamos a tener el panteísmo, que está enfocado a la naturaleza y que es parte fundamental de la inmanencia o que está dentro de sí para volverse en un universo. Entonces, eh, y vamos a tener por último los que no tienen una divinidad que seguir, sino que simplemente buscan la espiritualidad como una forma de mantenerse estables en armonía, y entre estas vamos a encontrar al budismo. Pero todas, a final de cuentas, todas, ¿sí? Utilizan a la fe como una forma de motivación para lograr ciertas cosas. Es así como que las cuestiones tendrán que ver por otra razón, o que nos puede mover otra razón, no necesariamente todas estas, religiones que tenemos aquí. Entonces, es importante entenderlas porque si no hay motivación, no hay razón. Y al final de cuentas, más adelante vamos a trabajar sobre las tres grandes religiones que teníamos aquí. Yo aquí les puse una idea sobre unas granadas, porque estas tres religiones son las que por lo regular mantienen ciertos conflictos dentro de la sociedad y desestabilizan a veces en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer de trabajo, de investigación, pues va a ser lo siguiente. Vamos a transcribir este recuadro que yo les acabo de anotar. Y entonces en este pequeño recuadro vamos a ir anotando lo que nos va pidiendo. Por ejemplo, religión, catolicismo, ¿es teísta o no teísta? Aquí le van a anotar si es teísta, ok. En este caso, pues es teísta, ¿no? Entonces aquí ustedes le van a anotar. ¿Es monoteísta o es politeísta?
¿cree en un solo Dios o tiene varios dioses? Entonces, si sabemos que solamente tiene un Dios, pues vamos a anotarle aquí monoteísta. Nombre del Dios o los dioses, pues sabemos. Si sabemos que es monoteísta, pues simplemente vamos a anotar aquí el nombre del Dios, que en este caso pues es Jesucristo, y nada más, ¿no? Entonces, nombre del Dios, nombre de su profeta o líder, pues aquí volverá a ser Jesucristo porque fue quien profetizó todo esto, ¿no? Entonces, libro sagrado, pues vamos a poner la Biblia. ¿Sí? Aquí va la Biblia. Creencia o mito de la creación, pues el mito de Adán y Eva. ¿Sale? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer con todos los demás, los demás casilleros que, dependiendo de la religión, ¿no? Entonces, eso es lo que van a realizar en una hoja blanca con un encabezado y espero sus trabajos. Por el momento sería todo. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye bye.